Buenas tardes, mi nombre es Geraldina Novas Menta y junto a mi compañera Wileni Álvarez estaremos presentando el trabajo titulado Cálculo del área de un triángulo no esférico, correspondiente a la materia de trigonometría plana esférica impartida por el profesor Natanael Ureña. Iniciamos introduciendo el tema del trabajo a investigar. El estudio de los triángulos ha sido fundamental en el desarrollo de la matemática desde la civilización antigua hasta hoy en día. Este trabajo está compuesto por diferentes capítulos. El primer capítulo que tenemos es el método a la investigación. El segundo capítulo es el marco teórico y el tercer capítulo es la organización de dicho trabajo. Y por último tenemos las conclusiones y los anexos. En el capítulo 2, que es el marco teórico, este capítulo está dividido en diferentes temas, como tenemos el tema que es el de los conceptos de los triángulos, su clasificación según su lado, según su ángulo. Tenemos las fórmulas a utilizar para calcular el área de un triángulo, como base por altura, la fórmula de Herón, entre otros. Y por último tenemos las aplicaciones, los cuales son en el área de la topografía, la arquitectura y la geolocalización. Estas tres veremos cómo estas tres aplicaciones calculan o su diferente técnica para calcular el área de un triángulo. Iniciamos definiendo el concepto de un triángulo plano, que esto es el triángulo plano. Podemos decir que es una figura trigonométrica formada por tres segmentos que se unen en tres vértices, poseen tres lados y tres ángulos, y la suma de estos ángulos internos simplemente es igual a 118 grados. Seguimos con la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados lo podemos dividir en tres, los cuales son los equiláteros. Estos son los triángulos que tienen los tres lados iguales. Los isósceles, estos son los triángulos que solo tienen dos lados iguales. Y por último el escaleno, estos son los triángulos que tienen los tres lados diferentes. Continuamos con los triángulos según su ángulo. Aquí también podemos ver diferentes partes. Están los rectángulos. Los rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Los acuángulos, estos son todos los ángulos que son menores a 90 grados. Y los obtusángulos, estos son los ángulos menores a 90 o mayores a 90 grados. Continuamos. Aquí podemos observar una figura donde explican con más claridad sobre la clasificación de los ángulos según su lado y según sus ángulos. Continuamos con las fórmulas fundamentales para calcular el área de un triángulo. Aquí utilizamos varios métodos. Está el método de base por altura, el método de la fórmula de Herón y el método de la técnica de la trigonometría. Iniciamos con el método de base por altura. Este método es más tradicional y simple. Requiere conocer la base y altura correspondiente, es decir, la distancia perpendicular desde el vértice opuesto. Aquí podemos observar la fórmula, que es A es igual a base por altura entre 2
Esta es una de las fórmulas más sencillas que hay en el cálculo de las áreas. Aquí representamos también o presentamos un ejemplo sencillo sobre el cálculo de un triángulo. Aquí nos dan los datos que la base tiene 12 centímetros y que la altura tiene 15 centímetros. Colocan los datos o se sustituyen en la fórmula para tener un resultado que el área del triángulo es igual a 90 centímetros cuadrados. Continuamos con la fórmula fundamental de cálculo del área en Herón. Esta fórmula de Herón es muy útil para conocer únicamente las longitudes de 3 lados, sin necesidad de saber la altura de un ángulo. Aquí podemos observar en la pantalla la fórmula a utilizar para calcular dicha área, donde A y B son longitudes de los lados de los triángulos y C es el semiperímetro calculado como es S es igual a A más B más C más 2. Aquí también presentamos un ejemplo sobre el cálculo de una área de un triángulo. Presenta sus datos donde A es igual a 9, B es igual a 10 y C es igual a 7 centímetros. Sustituimos los datos en la fórmula para tener un resultado de un área de un triángulo que es aproximadamente 30.59 centímetros cuadrados. Y continuamos. Y por último, tenemos el método de la fórmula fundamental para calcular el área en la trigonometría. Aquí en la trigonometría se utiliza cuando conocemos los dos lados y el ángulo que está entre ellos. La fórmula a utilizar es A entre 1, 1 entre 2, la base, la altura por base y el seno de C. Cuando conocemos la longitud de los lados A y B y el ángulo C entre ellos. También el seno nos permite relacionar las alturas con los datos de los triángulos, con el triángulo que es oblicuo, por lo que este método ideal cuando no existe el ángulo de 90 grados ni la altura directa. Seguimos con la derivación de las fórmulas del área utilizando el seno del ángulo. Esta área, aquí utilizamos diferentes técnicas o diferentes métodos para derivar y llegar a la fórmula final, que es, iniciamos con la clave de la altura. Si trazamos una altura entre los vértices opuestos al lado A, tenemos la siguiente expresión: altura es igual a base por el seno de C. Al sustituir esta expresión en H, la fórmula clásica del área es área entre 1 entre 2 por base por altura, donde la base es A, y obtenemos el área que es igual a 1/3 o a 1 entre 2 por A entre B, entre el seno de C. Seguimos con las aplicaciones del área cuando conocemos los lados de un ángulo. Entre otros, aquí vemos el ejemplo. A continuar, aquí se sustituyen los datos para tener un resultado al final de un área de 110.40 metros cuadrados. Continuamos con el método de determinante. Este método se utiliza cuando conocemos las coordenadas X y de los vértices del triángulo. Esta es la fórmula a utilizar para calcular dichos determinantes. Esto consiste en colocar los vértices de una matriz a calcular, entre otros. Esto se utiliza en automatización también.